Hace una semana, en el vídeo de cómo sintetizar en tu novela, me hicieron la siguiente pregunta. Esta fue de Anthony A.D.I.C. ¿Vale? Que sería la siguiente. ¿Cuánto es el tiempo estimado en hacer una novela de fantasía normal? ¿Vale? ¿Y hay forma de construir los mundos fantásticos? Vale. Hombre, entiendo que una historia de fantasía requiere un world building, requiere una creación desde cero, es decir, no te estás ciñendo algo que ya está creado, como podría ser una novela histórica o en una novela de ciencia ficción también tienes que hacer una tarea de world building, pero sí que es verdad que la fantasía requiere mucho o se inclina más a eso, por lo cual depende. A ver, en términos generales, está la trama principal. Según cómo la quieras hacer tú de compleja, te va a cambiar de una manera u otra. Según las subtramas que tú metas, que cuidado, hago hincapié, si tú metes más subtramas, esos son más páginas, más párrafos, más cosas que no están aisladas de la trama principal, están conectadas. Entonces, más cosas que hilar, que tú tienes que pensar cómo hilarlas. Cuando tú, además, te sales de la trama principal, estás pensando en esas otras subtramas y el ejercicio de desconectar y volverte a conectar a esa subtrama también requiere un esfuerzo que te cansa. Por lo cual, depende cómo de compleja vayas a hacerlo. También la tarea de documentación, porque, bueno, si tú quieres crear un pueblo vikingo con mucho detalle, pues, o con menos detalle, pues, bueno, tendrás que documentarte menos. Pero es que si el pueblo vikingo se enfrenta a un pueblo íbero, pues entonces tienes que hacer doble tarea de documentación e imaginarte cómo se relacionan. Y algo tan simple como añadir otro pueblo que tendría algún tipo de relación con el pueblo vikingo, por ejemplo, pues ya requiere más esfuerzo aún. Es decir, no estamos añadiendo de forma proporcional, estamos añadiendo de forma exponencial. Es que es imposible, es imposible. Yo, por ejemplo, podríamos hacernos varias preguntas, porque ¿en qué momentos es en el que tú consideras que estás escribiendo? ¿En el momento que estás planificando? Porque imagino que antes de crear una novela empiezas a planificar. Una escaleta, capítulo 1 esto, capítulo 2 esto, capítulo 3 esto, o al menos qué quiero contar, o al menos maquinarte algo, aunque tú seas escritor de brújula. Entonces, ¿tú realmente consideras que estás empezando a escribir desde ahí o consideras que estás escribiendo desde antes? Es decir, en el que pulsas la primera tecla. Porque entonces depende y la historia se puede formar de una manera u otra. Yo, por ejemplo, para Hueso de Goma, que fue mi primera novela, y para Batallas Rosas, que fue la tercera, yo pensé antes, de forma intensa, de forma dura, cómo sería la novela. Entonces fue luego ponerme a escribir y tal cual. Y tardé poco, en realidad, con cada una de estas novelas, pero fue realmente no por su extensión, ¿vale? Hueso de Goma son 30.000 palabras y No, Batallas Rosas son unas 70.000, pero tardé poco. Y creo que fue porque no eran historias muy complejas, es decir, era una trama principal y lo que pasaba no nos salíamos de la trama principal, era lo que pasaba. Sin embargo, Puño Educativo, que podrían ser unas 120.000 palabras, duró mucho más que Batallas Rosas. No fue lo proporcional y eso. Yo es que añadí más tramas. Hay otras novelitas que tengo que, bueno, no han salido a la luz, pero vaya, se corresponde. Estamos hablando de 40.000 palabras, estamos hablando de 100.000 palabras. Y bueno, estamos hablando también de una que quería que me durara 60.000 palabras o 70.000 palabras, pero estimo que van a ser 140.000 palabras, siendo el primer libro de una biología. Así que, ¿cuánto te dura? Es imposible, es imposible. Lo importante es no compararse, por una parte, no forzarse tampoco a esto en este tiempo. A ver, es importante también motivarse, ¿no? Importante decir, mira, quiero conseguir esto en este plazo.
pero tampoco hacerlo así. Entonces, ¿cuál es el tiempo estimado? Te puedo decir un margen. A ver, yo de pura escritura, sin quitando la labor de documentación previa bueno, la corrección posterior, que eso acarrea mucho tiempo. Por lo mejor una novelita pequeña, si te pones de forma intensa, que esto lo he experimentado yo, una novelita pequeña de forma intensa, cuando tienes mucho tiempo, verano, por ejemplo, a lo mejor puedes tardar un mes, o una que es el doble de larga, más de un año. Depende. ¿Cuánto? Pues toma ese margen. A fin de cuentas, un escritor es un creador de historia y es un arte. Y al final, cada uno, el arte no tiene receta secreta. Cada uno lo hace a su manera. Entonces, yo lo diría por ahí.